toca la dura tarea de comenzar el panel y además no voy a hablar específicamente de Valparaíso, estoy justamente a contratiempo, pero justamente también voy a intentar sacar algunas lecciones o ideas de una investigación llevada a cabo en los últimos años, esencialmente como se dijo en el Biobío, y aquí tengo el agrado de ver que hay varios compañeros presentes del Biobío, sobre el surgimiento, la emergencia, la consolidación de la Unión Portuaria. Yo trabajé hasta el año 2015, más o menos. Yo creo que esta historia es una historia muy reciente, evidentemente, pero también permite entender en parte las dinámicas de la última lucha, una lucha histórica que se acaba de dar a cabo aquí, en el puerto de Valparaíso. Y intenté explicar justamente por qué Valparaíso no hizo parte de mi campo de investigación, un espacio donde hasta el momento la Unión Portuaria no tenía presencia. 20 minutos, entonces voy a ser muy, ¿cómo decirlo?, sintético. Algunos puntos, digamos, para el debate. Yo creo que aquí no tengo que explicar, evidentemente, la importancia que tienen los puertos en la historia chilena, que tienen los puertos en la economía chilena y el papel estratégico que tienen los puertos para el motor económico del neoliberalismo chileno. Es bastante evidente, más del 87% de las exportaciones pasan por los puertos de Chile, y Chile es un país puerto de cierta manera. Pero como historiador, cientista social, yo creo que Camilo va a desarrollar el tema, me imagino, ustedes podrán decir algo. Hay una gran paradoja, hay muy pocos estudios sobre la historia de los portuarios a través de la historia y sobre la importancia económica, social, cultural en la historia de Chile, de los puertos y de los portuarios, sus luchas, sus tradiciones, su trabajo. Hay un vacío impresionante que queda mucho por llenar, evidentemente. Entonces, hago al mismo tiempo un llamado, si hay jóvenes investigadores, hay que estudiar los puertos de Chile, necesitamos conocer mucho más en detalle lo que pasa ahí y sus trabajadores en particular. Eso dicho, para resumir, los puertos de Chile fueron de cierta manera arrasados. Ellos también conocieron el cambio brusco de la revolución capitalista chilena durante la dictadura, aunque con un tiempo, una cronología un poco diferente, pero a partir del 81 conocen una modificación drástica, ¿no?, de las relaciones laborales, de lo que es trabajar en el puerto dentro del neoliberalismo autoritario de la dictadura. Estas modificaciones se aceleran en democracia, es una confirmación de nuevo hasta qué punto la democracia chilena consolidó, profundizó el modelo neoliberal. En los años 97-99 se profundiza, para ir rápido, la liberalización y la privatización de las concesiones en los puertos. Lo que era la gran empresa pública en Porchi es dividida en dos pedazos y sobre todo se llama concesión y entran los puertos poco a poco, se vuelven monooperadores y grandes capitalistas chilenos comienzan a controlar todas las costas de Chile, y hablamos hoy día de realmente la burguesía más consolidada del país en alianza con capitales extranjeros. Estoy hablando de lo Luxic, lo Mate, Grupo Renda, Von Appen, evidentemente, es decir, realmente los sectores más consolidados del neoliberalismo chileno comienzan a controlar los puertos a través de este proceso de licitación y concesión que se acelera a finales de los 90. Hoy día estamos frente a un panorama donde, para resumir, tenemos condiciones laborales muy arcaicas, podemos decir, si comparamos con otros puertos del mundo, donde la eventualidad está en el centro, pero es una herencia también histórica, pero también la precariedad del trabajo está en el centro. Y al mismo tiempo, frente a grandes conglomerados capitalistas muy modernos, entre comillas, que controlan estos puertos.
El trabajo portuario, pero en este caso Pablo es mucho más adecuado que hable del tema. Obviamente son condiciones laborales difíciles, peligrosas. Saben que en los últimos meses hubo 4 muertos en los puertos de Chile. Y es un espacio laboral complejo donde la eventualidad está en el centro. En los puertos tenemos más de 70%, 80% de trabajadores que son eventuales y que trabajan de turno en turno. El surgimiento de la Unión Portuaria de Chile a partir de los años, digamos, 2010, pero es anterior al proceso de creación, va a realmente remover, transformar la capacidad de resistencia y de articulación de las luchas sindicales en Chile y comenzar a poner en marcha un sistema de articulación local primero, comunal después y nacional para terminar de articulación de las luchas sindicales en una perspectiva de ganada, evidentemente, de reivindicaciones inmediatas, pero también articulado a perspectivas también de leyes, de legislación nacional, incluso lo que ya llamo yo en una clave de politización del sindicalismo portuario. No tengo tiempo, pero decir brevemente, podemos decir que hubo un aprendizaje a lo largo de los años 2000. Hay varias experiencias de coordinadora marítima en la historia de Chile reciente, desde los años 2000. Bueno, recordemos aquí el puertazo, el año 99, hubo 5.000 trabajadores movilizados. Ya había en ese tiempo una coordinadora marítima portuario. Después hubo otra experiencia que vino más del norte, otra coordinadora donde la figura central era Jorge Silva Verón, y de cierta manera en los años 2010 surge la Unión Portuaria, que es una tercera experiencia que va a ir sacando lecciones críticas de los avances, pero también de los fracasos de las coordinadoras anteriores. Y creo que la gran fuerza de lo que nace en estos años 2010, a partir del Biobío en particular y después a nivel nacional, es comenzar a pensar una articulación de puerto a puerto de manera mucho más flexible, de manera mucho más dependiente de una figura, digamos, nacional, y que pudiera poner en jaque, o tal vez sea muy fuerte la palabra, pero enfrentarse radicalmente a ese poder de los grandes empresarios que captaron los puertos. Como tengo poco tiempo, podemos volver después en detalle sobre este ciclo que se abre de fuertes luchas que van a conducir a un punto álgido que es 2013-2014, donde se pelea por la ley, la llamada ley corta, y para realmente entender hasta qué punto las relaciones laborales en los puertos de Chile son arcaicos o en malas condiciones. Recordemos que esta gran lucha se da en gran parte por obtener por fin media hora de colación. Estamos hablando de los años 2003 y todavía se peleaba en los puertos de Chile para tener una media hora de colación. Se muestra la rapacidad, ¿no?, del capitalismo portuario chileno. 5 o 6 conclusiones de mi trabajo con los compañeros del Biobío y de otros puertos. Este trabajo se hizo a través de entrevistas, de estudios de la prensa y también de estudios de los archivos internos de la Unión Portuaria. Si hacemos algunas conclusiones de este ciclo de lucha 2013-2014 por la ley corta y del surgimiento, la emergencia, la consolidación de la Unión Portuaria de Chile, podemos decir, primero, la acción directa. Volver a formas de acción directa para imponer un poder sindical en el puerto. Y creo que lo que acabamos de ver en Valparaíso confirma, ¿no?, eso. Hay, a través del paro portuario, de la paralización del puerto, pero también de diferentes repertorios de acción, barricadas, marchas, se comienza a reconstituir un sindicalismo combativo. No hablamos de una huelga como tal, porque como lo saben seguramente, el sistema laboral chileno hace que la huelga legal en Chile es casi imposible. Hoy día en Chile la gran mayoría de las huelgas son ilegales
y además los trabajadores eventuales no tienen ni acceso a la convención, a la negociación colectiva. Entonces, de hecho, su acción ya se ubica inmediatamente en la extralegalidad o en la ilegalidad para imponer sus reivindicaciones. Acción directa y huelga de hecho. Segundo, se confirmó la fuerza de un sector estratégico. Hay muchas discusiones sobre qué es una posición estratégica, ¿no?, en un modelo económico. Los puertos lo son, evidentemente. Cuando se bloquea el puerto, sobre todo si es de manera solidaria y nacional, se bloquea la economía chilena y los empresarios se ponen a temblar, a llamar a la moneda y comienzan a reprimir fuertemente, pero también a buscar negociar. Entonces hay un poder estratégico central, pero con limitaciones. Podemos volver sobre el tema. La experiencia de 2014 en Mejillones, Sangamos, es una gran derrota portuaria también, o lo que pasó en San Antonio cuando sacaron el puerto de Sergio Vargas a la mala. También se muestra el potencial estratégico, pero también hay que medir fuerzas, hay límites a ese poder estratégico. Tercero, el control del trabajo, donde en los puestos donde hay nombrada, donde los sindicatos tienen la capacidad de nombrar los trabajadores que van a trabajar, hay más poder sindical. Y en Valparaíso justamente no hay nombrada, y en Valparaíso justamente hay una tradición del sindicalismo que llamaría yo de control social, y que algunos portuarios de la Unión Portuaria llaman el sindicalismo amarillo de concesión, digamos, con el empresario, y eso pesa mucho. La nombrada es poder sindical, la capacidad de nombrar quién va al puerto dentro de los eventuales, y es una tradición histórica, y Camilo ha estudiado en detalle este tema. Cuarto, la violencia. Se habla mucho en los medios la violencia de los portuarios. Si miramos esa historia, la violencia viene primero desde arriba. La represión en los puertos es la historia sistemática. Hay muchas historias, incluso en Valparaíso, la huelga de 1903, donde hay una militarización y se asesina a los dirigentes sindicales, a los portuarios. Entonces, hablemos de violencia, de acuerdo, pero veamos de dónde viene la violencia. Eso sí, hay respuestas desde abajo, desde los trabajadores portuarios, en muchos momentos de la historia para defender sus derechos. Las declaraciones de Von Appen muestran hasta qué punto hay un sector del empresario nacional que está listo para ir a aplicar la ley de seguridad interior, a militarizar el puerto, a realmente es la mano dura, digamos. Quinto, el territorio. El puerto es un territorio en lucha, y el espacio es un aspecto esencial del poder del sindicalismo portuario. Controlar este espacio, bloquearlo con la comunidad alrededor es esencial. Se ve mucho en el Biobío en particular, y me imagino que también en Valparaíso, es el puerto y su comunidad que está en juego en este momento. Y lo vemos en la huelga, yo creo, acá. No solamente los portuarios se movilizaron, otros sectores de la ciudad también. Termino, lo prometo. Sexto, el tema de la politización. Lo que a mí me interesó mucho es que la Unión Portuaria de Chile instaló no solamente reivindicaciones inmediatas, no solo está pidiendo una ley general del puerto, pero también empezó a politizar la lucha sindical. Cuando hicieron paros con los estudiantes, por ejemplo. Eso es histórico. Hacer un paro a favor de otro sector social movilizado. Cuando se movilizan con la AFP, cuando comienzan a hablar de reforma constitucional. Entonces ahí se comienza a desbordar lo corporativo. Es cierto que en la historia portuaria hay un corporativismo muy fuerte. Se desborda la idea de la aristocracia obrera y se comienza a mirar hacia los otros sectores sociales movilizados, hacia la sociedad en su totalidad, para pensar cómo superar el neoliberalismo. Y termino, yo creo que esta última huelga en Valparaíso muestra también todo el potencial que hay ahí y las tensiones, los límites de la Unión Portuaria. Incluso se ve que hubo un momento, vamos en solidaridad o no, hasta qué punto podemos solidarizarnos con los eventuales de Valparaíso. Ahí hubo una tensión, un momento de tira y afloja, y yo creo que hay que volver a esa Unión Portuaria de los años 2013, que es solidaria, que es capaz de dar paros nacionales,
y solo de esta manera se podrá imponer una ley general de puerto en Chile y solo de esta manera se podrá comenzar a repensar, eso es más general todavía. Se habla mucho del cobre, ¿no?, en Chile, de su nacionalización. ¿Por qué no comenzar a repensar los puertos que son estratégicos? ¿Por qué no se podrían renacionalizar los puertos? Porque se vuelvan a ser un espacio sociabilizado nacional y no una herramienta en manos de los grandes capitalistas del país.